consuma, scegli su di noi, brucia ogni peccato dentro me. Consolazione, tu liberazione. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Pues es un honor muy grande y una bendición estar con ustedes aquí en esta mañana y comenzar este día de reflexiones, este día que el Señor nos regaló para que lo glorifiquemos y para que nos preparemos para esta cuaresma y realmente hagamos el esfuerzo que Jesús nos pide siempre, que es darle mucho más de lo que estamos dando. Y todos sabemos que esta es nuestra tarea, superarnos cada día más y convertirnos en mejores personas. Y necesitamos saber qué es lo que tenemos que cambiar. Yo voy a comenzar por leerles a ustedes acá la palabra del Señor, para que en la palabra del Señor podamos comenzar toda esta faena de reflexiones. Esta primera reflexión se llama Amar hasta morir amando. Es el nombre de esta reflexión. Y les voy a leer de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, empezando en el versículo 1. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y conjuramos por el Señor Jesús, que según aprendisteis de nosotros el modo como debéis portaros y agradar a Dios, así procedáis para adelantar más y más. Porque ya sabéis qué preceptos os he dado en nombre del Señor Jesús. Esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación, que os abstengáis de la fornicación, que sepa cada uno de vosotros usar del propio cuerpo santa y honestamente, no con pasión libidinosa, como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie oprima a su hermano, ni le engañe en ningún asunto, puesto que Dios es vengador de todas estas cosas, como ya antes os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad. Así que quien menosprecia estos preceptos, no desprecia a un hombre, sino a Dios, el cual asimismo nos ha dado su Santo Espíritu. Por lo que mira a la caridad fraterna, no hay necesidad de escribiros, pues vosotros mismos aprendisteis de Dios el amaros unos a los otros, y así lo hacéis con cuantos hermanos hay en toda la Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que adelantéis más y más en este amor, y procuréis vivir quietos y atended a lo que tengáis que hacer, y trabajéis con vuestras manos, conforme os tenemos ordenado, y que os portéis modestamente con los que están fuera de la iglesia, y que no codiciéis cosa alguna de nadie. Palabra de Dios. Pues yo pienso que la pauta más importante que se podría dar para un retiro como este, y para un pueblo de Dios como somos todos nosotros aquí presentes, sería hablar del amor. Y nosotros sabemos que Dios es amor, porque el amor es la fuerza vital de la vida, que es Dios mismo. Él es la fuente infinita del amor. Si nosotros no tenemos una concepción clara de lo que es el amor, pues no tenemos una concepción clara de lo que es Dios, y por lo tanto no vivimos en Él, porque no entendemos quién es Él. Dios nos creó, pero al crearnos nos da a nosotros la oportunidad de nosotros decidir si nosotros queremos vivir en Él o fuera de Él, lo cual es increíblemente doloroso, porque eso es a causa del pecado original. Nosotros no tuviésemos este libre albedrío que tenemos hoy si no hubiésemos caído en el pecado original, porque Dios nos arrojó del paraíso y dijo: hagan como quieran, si ustedes quieren, pertenezcan a mí y ya les diré qué tienen que hacer, y si no, hagan lo que quieran. Y nos dejó libres, lo cual para nosotros fue un castigo prácticamente, porque nosotros como seres humanos imperfectos, limitados y ignorantes al amor, estamos en el peligro de nuestra propia libertad. Por eso es que el hombre que entiende
¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Se entrega a Dios, se ata a Dios y le entrega su voluntad, renuncia a ella. La voluntad nuestra debe estar sujeta a Dios cuando decidimos ser de Dios. Y ahí es cuando comienza a entrar el verdadero amor de Dios en nuestra vida. Entonces es muy importante tener claro de que, como dice San Pablo, todo es lícito, porque Dios nos dio la libertad. Él dice, hagan lo que quieran, mas no todo nos conviene. Y ahí es donde tenemos que entender qué es lo que no nos conviene. Entonces, Dios es amor, y es lo importante de reconocer. ¿Y qué es el amor? Miren que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña 3 cosas que yo las repito en casi toda reflexión porque son básicas en nuestra vida cristiana. Dios nos creó para que aprendamos a conocerlo, para que aprendamos a amarlo y para que aprendamos a obedecerlo. Para eso nos creó Dios. Entonces, ¿cómo aprendemos a conocer a Dios? De la única manera que aprendemos a conocer a Dios es a través de las obras del amor. O sea, yo no puedo reconocer a Dios en nada si no veo a Dios en los demás. Las obras del amor que hay en el prójimo me recuerdan a Dios. La mano de Dios en todas las cosas de mi vida. Yo lo empiezo a descubrir y me doy cuenta de que hay un espíritu viviente que actúa en nosotros. ¿Por qué razón un ser humano se inspira a amarme, se inspira a perdonarme, se inspira a ayudarme, se inspira a apoyarme, se inspira a admirarme o a aconsejarme? ¿De dónde sale esa fuerza? Si esa fuerza no es natural en nosotros. Esa fuerza es una fuerza sobrenatural que solo viene de Dios, que se llama la fuerza del amor. La fuerza del amor es la que lleva a un individuo a abrazar a otro y decirle que lo quiere. La fuerza del amor es la que lleva a un hombre a meterse su mano al bolsillo y sacar dinero que tal vez hasta necesita y entregárselo a otro que necesita más en ese momento. Esas son fuerzas del amor que fluyen a través de nosotros cuando nosotros dejamos que nuestra vida se convierta en un instrumento de ese amor divino que fluye a través de todos. Entonces, cuando el hombre realmente entiende este misterio de que el amor es un espíritu, el amor es el espíritu de Dios. Entonces, cuando vivimos en paz con Dios, el espíritu del amor vive en nosotros y amamos todo el tiempo. Y todo lo hacemos con amor. El que vive con amor no vive agotado. Tendrá el cansancio normal de un día de trabajo, pero no se agota de vivir, no se agota de dar, no se agota de esperar, no se agota de sufrir, no se agota de nada, porque todo lo vive con amor. Las pruebas de la vida, las tribulaciones, todas las enfermedades, las dificultades, las vive con amor y no lo destruyen, no lo acongojan, no le quitan la esperanza. Lo mantienen fuerte, lo mantienen vivo. Sentirá el sufrimiento, sentirá las pruebas, sentirá todo lo que tiene que padecer, pero no le roban su gozo y su paz, porque vive en el amor de Dios. El que tiene amor no se agota de dar, nunca deja de dar. Inclusive está agonizando ya y sigue dando. Miren que el amor está plasmado en Jesús cuando se encuentra con las mujeres santas de Jerusalén en el Calvario. Y Él, que debía ser consolado, es el que consuela a todas las mujeres. Y les dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos y preocúpense por las cosas que les vienen. Ahora, este es el sentido del amor, que no es acerca de mí, es acerca de todos los demás. Los demás son importantes, yo soy el último. Este es el verdadero sentido del amor. Desen en cuenta que hace una madre buena. Una madre buena se desvive por su esposo y los hijos, y todo lo hace por ellos. Lo último que hace ella es por ella. Esa es una verdadera madre. Y un verdadero padre hace todo por la familia y lo último que hace es por él. Por él es lo último que hace, lo más importante son los demás. Si nosotros hiciéramos lo que hace una buena madre o un buen padre con toda la humanidad, estaríamos en el verdadero amor de Dios y moriríamos amando. Moriríamos amando, o sea, seríamos amantes que mueren amando. Porque por eso se llama amar hasta morir amando. Nosotros vivimos para amar hasta morir amando. Los que vivimos en Cristo, los que tenemos en realidad la visión clara de la vida, la visión clara de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros que nosotros entendamos las maravillas que Él tiene reservadas para darnos todos los días.
El gozo tan grande que hay en el corazón del que sabe dar, nadie lo puede medir, porque es inmensurable. Es un gozo que no se puede calcular. La felicidad que tiene el corazón de aquel que aprende a dar todo y a no guardarse nada para sí mismo, porque se convierte en una célula viva del templo de Dios, una piedra viva por la cual fluye la vida, el amor de Dios hacia los demás, hacia el prójimo. Es mucho más importante un padre de familia que tiene afecto por sus hijos, que tiene tiempo para sus hijos, que aquel que se la pasa todo el día corriendo para el norte y para el sur buscando dinero, pensando que con eso los va a hacer feliz. Cuando lo que más necesitan es que esté con ellos y les dé cariño, los atienda, los acompañe, aunque vivan limitados y en una vida humilde. Es más valioso el amor que le está dando a los hijos y el tiempo que le está dando que las carreras para darle cosas materiales. Por eso la coherencia de la vida en Dios sobrepasa cualquier ambición humana. Las ambiciones humanas persiguen el viento, siguen detrás del humo de la tierra. En cambio, el instinto divino en el hombre, que es el amor de Dios, siempre lleva al hombre con coherencia a vivir la vida ordenadamente, a vivir en las prioridades reales de la vida, a vivir en lo que es real, porque Dios con el amor nos da sabiduría. Y ya, yo no estoy de afán, porque yo tengo un sentido eterno de la vida, no estoy de carreras, porque a mí la vida no se me está acabando. Al único que se le está acabando la vida es al mortal, o sea, al que no tiene esperanza de la vida eterna, al que no conoce al Señor, al que no entiende qué es la redención, al que no entiende nada de la resurrección. Esos viven de carrera, viven llenos de ambiciones porque se les está acabando la vida. Y ya piensan que no alcanzaron a conseguirlo, todas las cosas que ambicionan conseguir, y están desesperados corriendo por todas partes. En medio de esa carrera abandonan todo lo más importante, que son las cosas pequeñitas. Dios está en las cosas pequeñitas. Las cosas pequeñitas son ese momento que uno tiene con las personas que Dios le colocó al lado, con la familia, con los compañeros de trabajo, con las comunidades donde uno se desenvuelve. Esas personas Dios se las colocó en la vida de uno para que las ame, para que les dé luz, para que les dé esperanza, para que las acompañe, para que sea un testimonio de vida para ellos y en usted se fortalezcan, para que usted se convierta en pilar del templo de la comunidad. Y esto es el llamado de cada uno de nosotros. Y para uno poder vivir ese llamado, le toca entender el amor de Dios. Y en esa forma, llenándose de ese amor, se termina el egoísmo, se terminan todos los resentimientos, la envidia, se terminan todas las preocupaciones, depresiones, inseguridades, porque ya el hombre no está de afán, porque el hombre no está desesperado, no está lleno de codicia y no está deseando nada del prójimo tampoco, no está lleno de ilusiones porque ve a los demás conseguir y él no consigue, entonces está frustrado y termina odiando a los que tienen. Y así es, y los que tienen terminan desconfiando a los que no tienen porque piensan que les van a robar, o los tienen a ellos de amigos por interés, y es una miseria total, porque es un mundo sin amor, un mundo sin amor. Pero Dios nos llama a vivir el mundo del amor, y el mundo del amor es sencillo. Se acaban los afanes, se acaba todas estas pasiones terrenales, y el hombre se convierte en un ser verdadero. No podremos comenzar a vivir la verdad, no podremos comenzar a tener vida, no podremos comenzar a llamarnos hijos de Dios hasta que no descubramos qué es el amor de Dios, y dónde habita el amor de Dios, y cómo actúa el amor de Dios, y cómo se asimila el amor de Dios, y cómo se transmite el amor de Dios. Esto es básico en nuestra vida cristiana. Si yo no tengo ese conocimiento profundo de qué es el amor de Dios, aún no he comenzado a vivir, por mucha religión que tenga. Muchos tienen la religión, pero no tienen el amor. ¿Y de qué les sirve esa religión? De nada. La religión sola no los va a salvar. La religión sola no los lleva al cielo. Yo puedo estar todos los días arrodillado, todos los días haciendo cosas religiosas, pero si no tengo amor en mi corazón, estoy muerto. Porque las obras son muertas, porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí, para mí, porque estoy entreteniendo con mi religión. Y la vida de la iglesia es un club social
y la gente son instrumentos que yo utilizo de acuerdo a mis conveniencias y a mis necesidades. Cuando me siento solo los busco, cuando necesito algo de ellos los busco, cuando quiero alegrarme bailo con ellos, cuando quiero pedir algo oro con ellos, y así vivo una vida falsa religiosa donde no hay amor. Pero Dios llama a que el hombre se despierte. Hoy es un llamado de Cuaresma. Nosotros estamos llamados a vivir una estación litúrgica extraordinaria. Si nosotros supiéramos realmente, místicamente, lo que significa la Cuaresma, estaríamos vestidos de ceniza, como dicen en el Antiguo Testamento, que se vestían con ceniza, porque estaban realmente arrepentidos. ¿Y qué es el llamado de Dios en la Cuaresma? La oportunidad de nosotros reconciliarnos, la oportunidad de revisarnos, de renovarnos, de mirar profundamente en nuestro corazón qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Ustedes saben que estas cuaresmas van a marcar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, escogidos con nombre propio. No es un accidente que seamos católicos. Dios nos escogió con nombre propio, porque nadie se puede hacer un instrumento eucarístico por voluntad humana. Le aseguro, ni siquiera una persona que se convierte a la Iglesia Católica a los 60 años se convirtió por accidente o por voluntad humana. Dios la había creado para ser instrumento eucarístico. Así fue. Solo que en el misterio de la pedagogía de Dios, de la forma en que le enseña, esa persona entró a la fe a los 60 años. Abraham fue un pagano hasta los 75 años o tal vez más, y había nacido para ser Abraham de todas maneras, pero toda su vida vivió como pagano. Dios tiene unos planes misteriosos. Moisés vivió más de 50 años como un hombre común y luego lo llamó a la profecía después de los 50 años, y esto es el misterio de Dios. Pero al ser llamados, nosotros tenemos en nuestra alma una luz, una gracia sobrenatural, una fuerza especial que Dios nos ha dado a todos nosotros por el bautismo y los sacramentos, con la cual no tenemos ninguna excusa, porque tenemos todas las herramientas, todas las armas y todos los medios para subsistir en el amor como hijos de Dios, para ser ejemplo para la humanidad, para ser alimento para la humanidad entera. Porque nosotros somos alimento y somos un balance, un equilibrio del alimento universal de las almas, con la comunión que recibimos, con la confesión. Cuando yo me arrepiento por toda la humanidad, porque al yo arrepentirme, Dios derrama gracias sobre toda la familia humana, con uno que se arrepiente. O sea, cada vez que yo entro en gracia, aumento todo el cuerpo místico de Dios. Cada vez que yo cometo un pecado, disminuyo todo el cuerpo místico del Señor. Miren ustedes, en una familia de 10 hijos que viven en una población pequeña donde todo el mundo se conoce, ustedes saben el impacto tan grande que puede causar un solo hijo en toda la comunidad contra toda esa familia. Pueden haber 9 hijos buenos, un par de padres santos y un solo hijo malo, y ese hijo malo mancha a toda la familia, porque por ese hijo malo el resto de los hijos pierden toda clase de virtudes en la comunidad. Las pierden siendo virtuosos y siendo buenos por uno malo. Entonces, un solo malo disminuye las gracias de toda la familia. Uno solo malo. Ahora, cuando hay una familia mala y se convierte uno, con uno solo bueno, aumenta la esperanza y las bondades a favor de esa familia que está tan perdida, y ya empiezan a ver luz, de que tal vez se van a salir de ese hueco, que tal vez se van a salir de esa oscuridad, porque salió uno. Y aquí es cuando nosotros debemos entender el poder que tiene el amor de Dios. ¿Y qué significa el amor de Dios? El amor de Dios es aprender a disminuirnos para que Él crezca en nosotros y dejar toda esta grandeza en que vivimos nosotros. Nosotros somos personas diseñadas. Desde pequeños nos diseñamos una personalidad, un carácter para poder sobrevivir en este mundo. Ustedes han visto que hasta el bebé se defiende con el tetero, porque cuando no quiere leche ya le toca protestar. Y ya uno desde pequeño comienza a diseñarse una persona. Pero llega un momento en que Dios nos pide derrumbar esa persona inventada. Y nos dice, vamos a hablar con la persona real que vive en ti, esa que está dentro allá. Saquemos esa.
Y esa vive con miedo, porque como todo lo demás se lo inventó como una máscara para defenderse, entonces ahora le parece morir si tumba la máscara. Pero lo que Dios quiere es que no tengamos miedo, que nos demos cuenta que la persona real es esa que está escondida por allá adentro, esa que no ha salido, a esa que le da miedo decir la verdad porque piensa que va a perder todo, a esa que le da miedo la sinceridad porque piensa que va a ser tomado como débil, a esa que le da miedo abrazar porque piensan que es cobarde, a esa que le da miedo proclamar el amor porque lo consideran como una persona que no tiene fuerza, que no tiene fortaleza. Y esto todo está intimidado por el orgullo, por la pretensión, por la velocidad que trae este materialismo. Entonces Dios nos llama en una cuaresma como esta a derrumbar el hombre viejo, a derrumbar esa persona que diseñamos tan importante, tan distinguida, tan inteligente, que tiene tantas cosas. Hay personas que llegan a un estado de torpeza, de ignorancia espiritual tan grande, que llegan a sentirse superiores a los demás, porque tienen un poco más de dinero, porque de pronto tienen un título universitario, porque de pronto tienen algún talento, porque de pronto yo no sé qué. Hay gente que se cree hasta de mejor raza que otros. Yo no sé cuántas ignorancias pueden haber en el ser humano, que se convierte completamente de la carne, materialista, pierde totalmente la sabiduría de Dios y se vuelve un tonto. Eso es. No hay persona más tonta que aquel que camina con el pecho levantado pensando que es mejor que los demás. Ese va derecho para los infiernos, porque una persona así nunca verá la faz de Dios, jamás podrá ver a Dios, nunca. Una persona que se sienta mejor que el otro nunca verá los ojos de Dios, no los puede ver, porque nosotros tenemos que comenzar por entregar todo este orgullo, toda esta pretensión y dejar de caminar como pavos reales por ahí pensando que somos quién sabe qué, porque eso no somos. Miren que acabamos de vivir la experiencia del miércoles de ceniza. Si nosotros miramos bien qué es lo que Dios nos quiere enseñar en la liturgia, nos está recordando qué es lo que somos: polvo. Y acordarnos que ese polvo en polvo se convertirá, porque al final, ustedes saben, yo le digo a la gente: mire, usted quiere ir a un retiro bien importante espiritual, vaya a un funeral, ese es un buen retiro. Cuando usted se para al lado de un ataúd de alguien que usted conocía, así es como parado al lado de un abismo. Igual, un abismo. Usted se para ahí y mira a esa persona así como si ya está mirando para un abismo, porque usted sabe que usted es el próximo. Usted sabe que también va a estar en un ataúd. Solo que entra como si eso no fuera para usted. Ay, pobrecito, se murió Pepe. Ay, y lo que no sabe es que usted también se va a morir y van a decir: pobrecita, se murió Pepa, ¿no? Sí, pero es que esa es la realidad. La realidad es que nosotros nos olvidamos de que somos el próximo. Y mire, actuamos como si fuéramos inmortales, pecamos como si fuéramos inmortales, como si nunca nos fuéramos a encontrar con Dios. Así pecamos. Vivimos como animales a veces, revolcándonos en el mugre, en el pantano del pecado, pensando que nadie nos va a llamar a cuentas y que nadie vio. Hacemos cosas horribles allá en ese cuarto, salimos para acá convencidos que nadie se dio cuenta. Cuando el Señor dice: nada quedará oculto, absolutamente nada. Todo quedará descubierto, todo será revelado. No hay secreto, no hay ningún secreto que no vaya a ser descubierto. Todos serán descubiertos. Y por lo tanto debemos tener esa claridad en nuestra vida, de que el amor de Dios todo lo penetra, el amor de Dios todo lo sabe, el amor de Dios todo lo da y no tiene condiciones ningunas. Entonces hoy, cuando nosotros realmente nos concentramos en lo que Dios nos está pidiendo, nos debemos dar cuenta que Dios nos está pidiendo que dejemos este edificio en que nos construimos. Este edificio de vanidad, de pretensión, de orgullo. ¿Qué produce la vanidad, la pretensión y el orgullo al final? Depresión, inseguridad, confusión, resentimiento, envidia, toda clase de frustraciones. Esto es lo que produce el orgullo. Esto es lo que produce la maldad, que al final se convierte en un corazón de piedra, una persona que padece una de las enfermedades más peligrosas espirituales que tiene la humanidad hoy, que es el espíritu de indiferencia. Ustedes saben, mire, hoy en día
hay cadáveres como ustedes no se pueden imaginar, cadáveres preciosos, porque andan preciosos. Gente muerta, porque tienen el corazón muerto. Y usted los ve y parecen unas estampas de lo lindos que son, pero están muertos por dentro. Pero estos se la pasan en el gimnasio, se gastan miles de dólares en arreglarse, en decorarse, en todo. Viven como si fueran el mejor pajarito. Pero, Dios mío, tienen el corazón muerto, porque son totalmente indiferentes al amor. Totalmente. Solo viven para sí mismos, nada más. Es un culto al cuerpo, un culto a las criaturas humanas, culto al dinero, culto a la fama, a la popularidad, culto al placer, culto a todas las cosas del mundo, peores que los romanos del tiempo de Jesucristo. Peores. Y luego llegan a la casa y se sientan con una silla privada en el Coliseo romano, que es el sofá al frente del televisor. Y ahí están viendo el circo romano, todos los que se mataron hoy, los que se suicidaron, lo que hicieron y hacen así y así, y luego se van a dormir en paz después de haberse tomado toda la sangre de los que se murieron, y se van a dormir como romanos, peor que romanos, y ni siquiera nos damos cuenta que nos convertimos en romanos, porque el mundo está tan caído que ni siquiera nos dimos cuenta hasta dónde caímos. Hay gente que no se puede acostar sin saber qué estaban haciendo los japoneses hoy, porque nos volvimos unos chismosos, ¿sí? ¿Qué bien le puede sacar a mi vida que antes de acostarme me tengo que ver cuántos se mataron, cómo los destruyeron? Mire, el caso es que la gente está sintonizando canales de noticias y le aseguro que si ven una noticia de un matrimonio con un poco de gente toda linda, enseguida cambian el canal. ¿Qué noticia quieren? Donde está la explosión, la gente descuartizada, la gente llorando y gritando, y donde está la noticia más de cerca la tragedia. Ahí quiero estar yo, antes de acostarme. Y apenas me cojo el sueño, me acuesto con toda esa tragedia, porque eso me entretuvo antes de dormirme. Me entretuvo, porque yo miré toda esa tragedia, pero no me arrodillé a rezar por ellos. Yo simplemente me entretuve y dije, y me acosté. Ya. Eso fue como un vampiro, como un romano, como un ser indiferente, un corazón indiferente. Toda esa tragedia humana es un video, nada más, una película. Ahí no hay seres humanos envueltos, ahí está mi entretenimiento. Eso es lo que yo hago antes de acostarme. Pero la realidad es esta: Dios nos está llamando a despertarnos. Esa gente es real, esos seres humanos son reales, esa sangre es real, esa sangre que se derramó, esas víctimas, toda esa gente es real. No es un video, no es para acostarse a dormir entreteniéndose con esa sangre. Uno tiene que darse cuenta que el mundo nos ha pervertido y nos ha convertido en personas insensibles, personas que ya no nos duele. Por eso los adolescentes hoy son capaces de ir y matar a otros sin ningún problema, porque es un video para ellos. Lo ven tanto en cine, lo ven tanto en televisión y en sus juegos electrónicos, que luego salen y matan a alguien en la calle y no sienten nada, porque es un video para ellos. Porque es algo que se le robaron el corazón, se le robaron la sensibilidad. Y si nosotros no nos damos cuenta del mundo en que estamos viviendo, vamos a ser unos robots. Y el diablo se nos va a robar el corazón. Miren que con esto yo no estoy demonizando la televisión ni demonizando las noticias. No, porque tampoco voy a ser un fanático. Pero sí estoy dándole coherencia a esto. Cuando uno quiere enterarse de lo que está pasando en el mundo, pues debe enterarse con conciencia y responsabilidad. Si usted ve cosas terribles, ore por esas personas. Haga algo cristiano, ¿no? Usted no se llene de información y de basura y de noticias todos los días, a toda hora. No necesita eso, porque eso ya es morbosidad. Eso ya es una curiosidad que es enfermiza. Eso ya es un vicio. Usted no tiene por qué saber mirar las noticias 3 veces al día, todos los días, a toda hora, porque usted ¿qué está haciendo con eso? Eso es un vicio. Eso es un chisme, eso es una mentalidad curiosa que viene del pecado original. Y el diablo nos quiere sembrar eso para distraernos y entretenernos. ¿Cuánta gente no se levanta toda preocupada, llena de toda clase de incertidumbres, y no se da cuenta que se lo ganaron con las noticias que vieron la noche anterior? Porque si no estuvieran tan llenos de basura y de información que no les pertenece, tendrían paz en el corazón. Pero no, hay personas que tienen un solo empleo, se ganan la platica suficiente para sostener la familia, pero se ponen a ver noticias y al otro día se levantan todos preocupados por la economía mundial.
Hágame el favor. ¿Qué tengo yo que ver con economía mundial? Si yo tengo ahí mi trabajito, yo estoy tranquilo con mi familia en mi casa y tengo mi comida, ¿por qué me va a llevar el peso de todos los problemas de los millonarios y los problemas de los banqueros y los problemas de toda esa gente si yo no tengo inversiones en ninguna parte, si yo no tengo ninguna economía y sin embargo ando todo preocupado por la economía? Entonces, así de torpe nos volvemos, así de retardados. Y y hay cantidades de gente todas llenas de miedo con economía y no tienen un peso, no tienen un dólar. Entonces digo, ¿de qué se preocupan si no tienen nada que perder? Si lo único que tienen son deudas, ¿no? A la hora de la verdad lo que se van es a salvar de todas las deudas que tienes y todo esto se acaba, ¿no? Entonces hasta les va bien al final. Por eso yo digo, hay que buscar la paz y buscar el amor de Dios en el corazón. Tenemos que vivir la salud del espíritu y no dejarnos robar de este mundo las cosas tan buenas que Dios vino a darnos. Dios vino a darnos paz. Dios vino a darnos la libertad. Dios vino a entregarnos la sabiduría en el amor que nos da. Y en el amor que nos da nos hace personas pequeñas. Mire que yo me hago persona pequeñita cuando yo dejo de ser tan importante. ¿Por qué razón vivimos todos ofendidos? Porque somos demasiado importantes. Hay personas, ustedes saben que el orgulloso entra a este lugar acá y ocupa todo el lugar entero, porque son inmensos. Una persona orgullosa es gigantesca. Cuando llega a visitarlo a uno se preocupa que no le va a gustar la silla en que lo sientan y la taza donde le sirve el café. No le va a gustar nada, de pronto no le va a gustar mi pelo o mi nariz o quién sabe qué, porque viven ofendidos con todo. Además todos lo seleccionan. Y esto es el orgulloso. El orgulloso y pretencioso siempre está juzgando a todo y a todos, porque es un tonto. Entonces esa persona ocupa demasiado espacio y es la maldición de la humanidad, el orgulloso, porque es el espíritu del diablo. Entonces nosotros en la Cuaresma lo que tenemos que hacer es detectar el orgullo que pueda haber en nosotros, para que lo derrotemos y renunciemos a él. Ese es uno de los trabajos más importantes de la Cuaresma, descubrir mi orgullo y decir, orgulloso de que, como dice San Pablo, de lo único que nos debemos orgullecer nosotros es de ser de Cristo, nada más. Es el único orgullo que debemos tener, que soy de Cristo. El resto, orgullecerme de qué, de mi apellido, de mi dinero, de mis títulos, de mis ambiciones, de mis talentos. No, eso no vale nada, eso no tiene sentido, no tiene ningún valor. El único valor que tiene es la fe que tengo en Jesucristo. Eso es lo único que da vida, lo único que es eterno, lo único que es real, lo único que tiene sentido. Lo demás no tiene sentido, lo demás es transitorio, se acaba, se perece. Y esas cosas no pueden ser nuestra seguridad. No pueden ser la columna de nuestra vida. Ahí no podemos amparar nuestras esperanzas, porque eso sería como prenderse de un avión fallando. No puede uno, porque se va a estrellar. El caso es que el amor de Dios en nuestra vida está manifestado en la entrega total que le hacemos nosotros al amor al prójimo. Ese es el amor de Dios. Miren que si yo hoy me localizo donde esté, supongamos que yo soy la persona más independiente del mundo, vivo solo, nunca tuve compromisos con nadie, mi familia está toda independiente por allá y de mí no depende para nada, yo estoy solo como una isla, ¿cierto? Y yo pienso pues que ya mi vida solita, yo solamente me preocupo por mí. Pero hay una cosa que no me puedo olvidar, si yo soy un hijo de Dios y pertenezco a esta iglesia, donde quiera que esté, soy comunidad, porque si yo estoy en un shopping center por ahí, yo soy parte vital de la comunidad, de la gente que está en ese centro comercial. Vital. Porque si yo soy un hijo de Dios, yo debo ser lo que dice San Pablo, esa vasija de barro que lleva el tesoro. Entonces yo debo estar alumbrando con el amor de Dios en ese centro comercial y bendiciendo a toda la gente que está ahí con mi presencia, porque yo llevo el Espíritu Santo. Entonces, sin importar quién soy yo, si soy un hijo fiel de Dios, por donde yo paso llevo la bendición del Señor. Por donde paso descansa la gente, huyen los demonios, se liberan personas que están atadas en la desesperación con solo pasar. Eso es lo que hace un hijo de Dios. Miren ustedes que cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles y lee el pasaje después de que llegó Pentecostés y los apóstoles comenzaron a salir.
Ustedes se acuerdan que ellos durante todos los 40 días que Jesús estuvo entre ellos después de resucitar, durante esos 40 días, nunca ningún apóstol fue a ninguna parte a decirle a nadie que Jesús había resucitado. Ustedes saben eso. No hay ni un solo pasaje en el que diga que mientras Jesús estuvo con ellos antes de ascender al cielo, después de que resucitó, de que Pedro estaba en el templo diciendo: ¿sí se dieron cuenta? Resucitó mi Señor, allá está arriba en Betania. Nunca, nadie fue. No tenían la fuerza todavía, estaban llenos de miedo. Y viendo a Jesús resucitado, y tenían miedo. Entonces, después de que Jesús ascendió al cielo y mandó el Paráclito, ¿qué pasó? Salieron todos y se fueron a todas las esquinas de Jerusalén y a todas partes a gritar de todos lados: resucitó el Señor y ascendió al cielo, y lo vimos. Y tenían toda la fuerza. Y miren que cuando ellos caminaban hacia el templo todos los días a predicar, les alineaban en la calle los enfermos y posesos, y ni siquiera los tenían que tocar. Caminaban y se liberaban, se sanaban con solo caminar por el lado de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Ese es el llamado nuestro de Pentecostés. Nosotros somos hijos de Pentecostés. Nosotros somos hijos del Espíritu Santo. Nosotros somos esas vasijas del Espíritu de Dios. Y cuando caminamos llevamos esa fuerza espiritual en nosotros que bendice a todos los que pasamos. A todos los bendicen, sin siquiera hablar con ellos. Pasando, solamente pasando. Por eso cuando San Francisco de Asís se iluminó y dijo: voy a hacer exactamente lo que me pide el Evangelio. Esta es una llamada radical, pero es la única llamada, y se fue por eso, a hacer solo lo que decía el Evangelio. Y dijo: mi vida es una farsa, si yo no la vivo como Cristo me pide, no soy de Cristo. Y se fue a vivirlo así. Y cuando él enviaba a sus monjes, les decía: id, y si es necesario, usad las palabras. O sea, no era lo que iban a decir, sino que llevaban a Cristo ya, lo llevaban vivo. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno ve en la calle un monje parado en una esquina, estoy hablando de un monje de verdad, porque hoy hay una cantidad de monjes que son unos infieles, que son unas personas despreciables, que son un antitestimonio, que están metidos en magia, en toda, ni siquiera los hábitos se ponen ya. Pero cuando usted ve un monje de verdad, parado en una esquina, un monje fiel, usted pasa en su auto a toda velocidad, pero le aseguro que ese monje que está en esa esquina lo marca a usted, lo marca, porque esa es una presencia de la iglesia de Dios, una presencia del Espíritu, una presencia del amor, una presencia de todo lo que es bueno. Ahí está paradito ese monje en la esquina, y ahí representa cosas extraordinarias. Ahorita a principios de enero le estaba dando yo, predicando los ejercicios espirituales a una comunidad franciscana que regresaron a la espiritualidad original de San Francisco, o sea, voto total de pobreza, y les estaba predicando los retiros anuales. Y yo les estaba diciendo a los monjes: esos monjes no cargan dinero ni nada, y cuando salen del monasterio para irse en algún lado, se van así, pidiéndole a alguien que los lleve. Entonces yo le decía a esos monjes: mire, cuando usted sale en sus caminares, en sus peregrinares, y se para a la orilla de una carretera a ver quién lo lleva, y está así, a veces se puede demorar 3 horas y nadie lo recoge, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dios quiere que usted esté esas 3 horas enteras parado ahí, para que todo el que pase lo vea, porque ahí a través de usted Dios está hablando. Dios le está hablando a todos los que pasan en los autobuses, en los automóviles, en los camiones, en todo. Pasa, ese monje está hablando en el silencio de su presencia monástica, ahí en esa esquina de la carretera, ahí le habla a todo el que pasa, en silencio, ahí parado. Y eso es el amor de Dios, así se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios no es cuánto yo voy a hacer, sino cuánto de Dios tengo en mí. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en el amor que tengo en mí. ¿Y cuánto amor tengo en mí? Yo solamente tengo en mí el amor que he dado. Ese es el amor que tengo en mí. Porque el amor que he recibido no es el amor que se queda en mí. El amor que se queda en mí es el amor que yo doy. Cada vez que amo al prójimo me lleno del amor de Dios, y lleno al prójimo del amor de Dios. Cada vez que lo amo. La prueba está de que la única manera que un ser humano recibe paz y descanso es cuando da. Hay personas que les duele dar, y sin embargo cuando dan sienten algo de descanso.
Pero el avaro sufre cuando da, le duele. Por eso dicen los santos, si la caridad no duele, no es caridad. Porque ¿qué se gana usted? Usted tiene $20,000 en ahorros en el banco y quiere hacer una gran obra de caridad o ayudar a la iglesia, y saca por allá un billetico de $50 con un dolor increíble y lo entrega. ¿Usted cree que eso vale algo? No vale nada. Eso es igual al fariseo y la viuda cuando Jesús los estaba observando entrando al templo, y el fariseo daba aparentemente mucho dinero y la viuda daba 3 centavos ahí, porque daba más de lo que tenía, y decía el Señor, ¿cuál vale más de esas ofrendas que cayeron ahí? Vale más la de la viuda, que entregó más de lo que tenía. Este otro da lo que le sobra y parece que fuera mucho. Entonces, eso es, si la caridad no duele, de nada sirve, absolutamente de nada. ¿Cuántas personas están cuidando a la mamá, pero van y le cuentan a todo el mundo? A todo el mundo. Ay, me toca cuidar a mi mamá que está muy enferma. Y a todo el mundo le cuentan. Borran todo porque no lo están haciendo con amor. Si lo estuvieran haciendo con amor, no lo estuvieran contando por todas partes. Es lo que les duele. Es tan difícil ayudar que les parece una tragedia y una cruz ayudarle a los demás. Se van a hacerle un favor a alguien y le cuentan a todo el mundo, porque fue un esfuerzo inmenso hacerlo, y por eso tienen que contarlo a todos. Están enfermos y todo el mundo sabe, porque quieren repartir cruces con todos. O sea, no se pueden aguantar un dolor de rodillas solos. No son capaces de ofrecérselo a Dios. ¿Cuántas personas no le encuentra uno que son capaces de describirle los detalles de un dolor de rodilla que ni siquiera un médico se los puede describir a usted de perfecto detalles? Y cuando usted se va, lleva también dolor de rodilla, ya está contagiado. Porque así es. Es que es increíble, no se guardan el dolor, no son capaces de vivir el dolor por sí mismos, porque quieren repartir las cosas malas, repartir las cosas difíciles, pero las buenas no. El amor sí no, el amor, eso sí no se da, porque no hay para dar. Pero dolor sí, dificultades y quejas y toda esta incertidumbre, eso sí, repártalo, compártalo, quéjese, eso se regala rapidísimo. ¿Qué es lo que más regalan? Las quejas, los dolores, las tribulaciones, las dificultades. Las cosas buenas sí las guardan, ya no las entregan, no las comparten. Esas no, pero son estas las que tenemos que dar, y las otras guardándolas. Tenemos que devolver la cuerda, estamos al revés. Tenemos que vivir al derecho de Dios, hacia el norte de Dios. Tenemos que poner la brújula y el compás hacia Dios, hacia el norte. Y el norte de Dios es el amor incondicional, donde yo no me quejo, donde yo no manipulo a nadie con una enfermedad, donde yo no estoy ahí como la víctima de nadie, cuando no me siento siempre a acusar a otro de todo lo que me pasa a mí, sino que yo me siento allí como un hijo de Dios, que vivo los dolores y tribulaciones de la vida en el silencio de la cruz, y lo demás lo llevo con entusiasmo, con amor, con esperanza, con gozo, y eso es lo que le doy a los demás, eso es lo que le doy. Fíjese usted que una madre buena nunca le cuenta a los hijos los problemas graves de la casa hasta que no sea absolutamente necesario, porque quiere que tengan paz, que estén tranquilos, que no tengan que sufrir todo eso que ya el papá y la mamá tienen suficiente responsabilidad para sufrir esas cosas. Ya cuando el momento sea inminente lo cuentan, pero no están llenando a los hijos de preocupaciones y de cosas todo el día y todos los días a toda hora, porque eso no tiene sentido, eso no es amor, eso no es amor. Eso es repartir cargas que no se deben repartir. Entonces yo tengo que dejar de ser la víctima. Yo tengo que dejar de ser el adolorido, el confundido, el que no sé qué es lo que quiero hacer, el que Dios no me habla claro, el que todas estas son excusas por no amar. Porque el que ama no tiene esa clase de quejas. El que ama vive con esperanza y no se preocupa porque Dios va a tener cuidado de todas las cosas. Y no hay afán, no hay carreras. ¿Para qué? Si nosotros tenemos una vida mucho más larga que esta, tenemos una vida que no se acaba. ¿O acaso no creemos en Jesucristo? Si somos hijos de Dios y verdaderamente somos cristianos, ¿cuál es la realidad del cristiano? Que nosotros somos inmortales. Y claro, esto suena contradictorio para el materialista, el intelectual, el racionalista, porque dice, ¿y este cuerpo acaso no se muere? Ah, sí. ¿Y acaso no tenemos alma? ¿Y usted no cree que nuestra alma es inmortal? Y que nuestra alma trasciende la carne, y que cuando usted lo tiene en un ataúd en la iglesia, al lado suyo está parado el alma, que está mirando a todos, que no lo pueden ver ya, que escucha a todos y a él ya no lo escuchan, y que ese cuerpo muerto lo van a enterrar y se va a descomponer, pero el alma sigue viva.
eternamente. Ahora la pregunta es, ¿para dónde se va? Porque ahí es donde está el secreto de esta reflexión. Si vivimos en el amor de Dios, viviremos eternamente en la gloria de Dios. Si nos separamos del amor de Dios, viviremos eternamente en la desgracia de la oscuridad. Y es tan sencillo como eso. Dos caminos nada más, radicalmente marcados. Radicalmente marcados. No hay nada en la mitad, no hay opción en la mitad, no hay una zona gris. Es blanco y negro, es bien y mal, es condenación o salvación. No hay otra cosa. Por eso Dios detesta la mediocridad. El tibio y el mediocre que pretende estar entre el bien y el mal es un hipócrita que está en peligro de condenarse más fácil que el malo. Porque el malo es más fácil que Dios lo saque del pelo para el lado del bien a que saque un hipócrita. Porque el hipócrita está pasando entre los dos lados jugando como balón. Y esos son los que más fácil se van al infierno. Hay más gente en el infierno por la hipocresía que malos. Porque los malos a última hora se pueden arrepentir. A última hora los pueden sacar Dios de la oscuridad. Personas que son terriblemente malas. Miren, el Evangelio está lleno de Dios llamando a los más malos. ¿Sí? Recaudadores de impuestos que torturaron a todo Jerusalén, como Mateo, ¿cierto? Zaqueo. Él que torturaba a la gente, los perseguía para cobrar los impuestos y si no los hacía meter a la cárcel con los romanos. Y a ese los coge como apóstol del Señor. A esos. Pablo, que asesinó no sé cuántos cristianos y a él lo toma como apóstol. Y esto es, ¿por qué? Los saca del fuego del otro lado y los pasa a la verdad. Pero un hipócrita, un tibio, es como jabón, es resbaloso, no se puede, no pertenece a nada, a ninguna parte. Entonces es importante que en un momento como este de Cuaresma nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Es la oportunidad, Dios nos llama y nos toca la campana. Rin, rin, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿De qué estás hecho? ¿Qué estás pensando? ¿Por dónde andas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Despiértate. Tu vida terrenal se puede terminar hoy mismo. ¿Acaso no has visto un muerto? ¿Acaso no has ido a un funeral? Hoy se puede terminar tu vida, hoy mismo. Por eso tenemos que tener las cuentas absolutamente claras con Dios, absolutamente. Olvídate, las personas que en este momento te preocupan tanto no van a estar contigo en el juicio personal, ahí no van a estar. En el juicio personal no está ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tus padres, ni nadie va a estar ahí. Ni las personas a quienes usted le debe o le deben, ninguno va a estar ahí. Va a estar solito ante el Señor. Y tiene que responder por todo usted solito. Y no va a tener ninguna excusa. Que eso no vale. Es que, ¿qué hice yo con mi vida? Eso es lo que vale. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con el amor que te di para darle a todos? Ese es el juicio. Al final de la vida, todos seremos juzgados en el amor. Por eso hay que vivir para amar y amar hasta morir amando. Esa es nuestra llamada. Amar hasta morir amando. Es de la única forma que podemos vivir como hijos de Dios. Acordémonos de eso. Si usted le pone amor a todo lo que hace, no se puede imaginar la paz y el gozo que va a recibir. Porque es de la única manera que viviremos en la felicidad de Dios. De la única manera que tendremos paz. De la única manera que seremos los instrumentos que Dios quiere que seamos. Amando todo lo que hacemos. Poniéndole amor a todo. Cada vez que usted viva un momento de desamor, está trayéndole muerte a su corazón. Son vacíos. Porque hay gente tan llena de ansiedades, de depresiones, viven todos dopados, llenos de pastillas y de terapias, y todo lo que les falta es amar. Eso es lo que les falta. Si amaran, no estarían deprimidos y confundidos. Si amaran de verdad. Pero son víctimas. A toda hora buscaron que los amaran, buscaron que les dieran, buscaron que les entendieran y terminaron deprimidos y confundidos por estar a toda hora buscando que les den. Si hubieran estado dando toda la vida, estarían sanos y estarían llenos de esperanza. Por eso tenemos que derrotar las enfermedades de la mente, las enfermedades del alma, las enfermedades del corazón, porque las derrotamos con el amor de Dios. El amor de Dios es la salud. La salud viene del amor, porque el amor perdona y el que perdona se sana. El que no perdona se enferma, vive amargado, atormentado, confundido, resentido, y eso produce toda clase de enfermedades mentales y espirituales. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra cerremos esta reflexión.
Y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, capítulo 21, desde el versículo 1, y dice: la nueva Jerusalén. Y vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y ya no había mar. Ahora pues yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo por la mano de Dios, compuesta como una novia engalanada para su esposo. Y oí una voz grande que venía del trono y decía: ved aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y el Señor morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios habitando en medio de ellos será su Dios. Y Dios enjugará de sus ojos todas las lágrimas, ni habrá ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá más dolor, porque las cosas de antes son pasadas. Y dijo el que estaba sentado en el solio: he aquí que renuevo todas las cosas. Y díjome a mí: escribe, porque todas estas palabras son dignísimas de fe y verdaderas. Y díjome: esto es hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré de beber graciosamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere poseerá estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Mas en orden a los cobardes e incrédulos y execrables y homicidas y deshonestos y hechiceros e idólatras y a todos los embusteros, su suerte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y eterna. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, y especialmente le pedimos a Dios que nos deje dentro de nuestro corazón esa sabiduría de que sí hay un lago eterno de perdición, pero que también hay una santa ciudad de luz de Jerusalén, donde llegan aquellos que entienden el mensaje del amor de Dios, que será una vida tan grandemente preciosa que ni siquiera la podemos imaginar de lo preciosa y grande que es. Y esa es la ciudad a la cual Jesús vino a traernos el pasaporte para que entráramos. Somos ciudadanos legítimos de la santa ciudad de Jerusalén, la ciudad de luz. Amén. Scegli su di noi, brucia ogni peccato dentro me. Tu consolazione